cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Oh, ven a la iglesia de Cristo, no desvíes más tu corazón. El dolor que te causa la ausencia es por falta de esa comunión. Hola, muy buenas tardes a todos nuestros hermanos y amigos que están pendientes de este programa Resplandece. En este día lunes, hoy ya tenemos 2 de septiembre del año 2019. Estamos ya en el mes número 9 de este año 2019, en el cual pues la Iglesia de Cristo continúa dando presentación de este programa cristiano. Y el mayor interés, mi amable televidente, es para que usted se sienta edificado. Usted que quizás no va a la iglesia todavía, que quizás usted anda resentido de alguna denominación, que usted se retiró por algún problema, o que quizás a usted le han puesto reglas que no puede ir a ese lugar por algún motivo, o de alguna manera usted no puede congregarse, ahí le llegará la palabra de Dios a su propio hogar. Ahí nadie le puede evitar a usted escuchar la palabra de Dios, nadie le puede evitar a usted escuchar lo que usted quiere escuchar para la edificación. Así es que en esta tarde está con usted su hermano y amigo Margen Vázquez Soriano, y así pues de corazón se lo digo, mi amable televidente, yo le deseo a usted las más ricas y abundantes bendiciones de parte de nuestro Dios. Deseo que tenga salud, que si usted está enfermo también le pido a Dios que le sane. Si usted tiene problemas con lo que toca hacer, lo judicial, la ley, que Dios le ayude, ¿verdad?, a salir de ahí. Y luego cualquier situación económica o presión que tenga usted en este mundo, como dice la Escritura, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Solo en el Señor tenemos nosotros descanso para nuestra alma, solo Él es quien nos ayuda a llevar nuestras cargas y así de esta manera ser felices en esta tierra. Así que, mi amable televidente, es un alto placer, un alto privilegio ingresar hasta sus hogares, ¿verdad? Hasta sus hogares por medio de este programa Resplandece. Realmente doy gracias a Dios, gracias a usted que nos permite, ¿verdad? Dios nos permite entrar, ingresar hasta sus hogares, y usted que viene descansando de sus labores cotidianas, quizás está cenando o bueno, disfrutando de algún refresco o algún, podemos decir, alguna taza de café, ¿verdad? Quizás usted está disfrutando ahí o está en su trabajo todavía. Que Dios le bendiga ricamente. Lo importante es que la palabra de Dios a usted en lo personal le llegue. Así es que en este programa Resplandece están disponibles cánticos espirituales al estilo a capela. Tenemos diferentes estilos, muchos ministros forman unas ideas, unas preguntas, ¿por qué la iglesia de Cristo, verdad, que se predica que no se deben de utilizar instrumentos musicales conforme a la palabra de Dios en el nuevo pacto? ¿Por qué la iglesia tiene cánticos a capela que imitan el sonido de instrumentos mecánicos, de instrumentos musicales? La respuesta que dan los artistas, los himnólogos, los hombres que han decidido poner este arte en la adoración, ¿verdad? De lo que es el adorno, no es imitación de instrumentos musicales, no adorno al cántico, ¿verdad? Lo que están profesando ellos, lo que están diciendo, que realmente dan a entender que no es necesario el instrumento musical, el instrumento muerto, que siendo el compositor, el instrumento de Dios, puede hacer cualquier tipo de sonido, puede hacer cualquier tipo de aplicación al cántico sin necesidad de utilizar instrumentos mecánicos muertos utilizados en el Antiguo Testamento. Es lo que dicen los artistas, los que han producido música así, a ese estilo, a capela, adornado con sonidos musicales, ¿verdad? Con notas musicales, ¿verdad? Con su propia voz, sus 36 cuerdas vocales, ¿verdad? Entonces, también es importante notar
¿verdad? Que el instrumento que somos nosotros en Cristo Jesús, algunos, ¿verdad? Algunos protestan y dicen eso no es correcto. Si vamos a cantar, cantemos solamente sin imitar nada, solamente cantemos para Dios, con el espíritu y el entendimiento. Otros no están de acuerdo en que pasen a cantar cuartetos en la congregación ni coros, sino una sola persona que dirige la congregación y los demás siguen alabanza. Otros están de acuerdo en que haya ministerio de alabanza, pero yo pienso en mi conocimiento que si pasan 4 y lo hacen de corazón, alabado sea Dios. Recordemos allá en Lucas capítulo 2, cuando se le presentaron a los pastores aquel coro de ángeles. Primeramente le presentó un ángel, luego le presentó un coro de ángeles alabando al Señor. La música en coro, ¿verdad? Es tan bíblica que aún los ángeles del cielo, dice la Escritura, entonan alabanza, entonan cánticos, ¿verdad? Esto lo vamos a ver nosotros en Lucas capítulo 2, versículos del 8, vamos a leer aquí. Dice, había pastores en la misma región, hablando del nacimiento de Jesús, que es del versículo 1 hasta el versículo 7. Dice, había pastores, dice, en la misma región, pastores de ovejas, ¿verdad?, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí dice, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él, dice, apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Aquí miramos nosotros, primeramente viene el mensajero, el ángel, y les da la buena nueva, la buena noticia a estos pastores de ovejas en el campo, para que lleven la buena nueva. Luego aparece la alabanza a Dios, que no solamente es una sola persona. Dice la Biblia que era una multitud, oiga bien, una multitud, significa más de 1000, multitud de ángeles, ¿verdad?, que alababan al Señor, ¿verdad?, con entusiasmo por ese nacimiento del Salvador del mundo. Se ve el gran interés de Dios, el gran interés de los ángeles, la gran alegría, porque ha venido el Salvador del mundo, ha venido nuestro Salvador a nacer a la tierra, directamente a humanarse para salvar a la humanidad. Hay alabanza en el cielo por este nacimiento, hay alegría en el cielo por este ser, ¿verdad?, que no fue engendrado por hombre, ¿verdad? No fue engendrado por hombre, es hijo de una mujer que sirvió como instrumento por obra del Espíritu Santo. Por eso muchos preguntan, ¿María es la madre de Dios? ¿Jesucristo es Dios? Claro que Jesucristo es Dios, hecho hombre, se humanó y tomó actitud de siervo, pero siempre no dejó de ser Dios, ni dejó de ser su posición, exacto, de que Él abandonó su puesto en la gloria celestial, tomó actitud de siervo, se humanó, se hizo humano para ser tentado en todo y no pecar, y luego ofrecerse a sí mismo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces muchos preguntan, si María es la madre de Jesús, es la madre de Dios. En ese sentido, pues María no es la madre de Jesús, solo en el aspecto humano. ¿Por qué digo esto? Nosotros como seres humanos, empieza nuestra vida física y espiritual cuando hay la unión de un espermatozoide con un óvulo, o sea, por medio de la relación sexual en un matrimonio de un hombre y una mujer. Entonces ese es el proceso para el nacimiento de un ser humano por medio de una mujer. Entonces, de hecho, ahí sí se dice que esta mujer es madre de esta persona porque fue engendrada por el hombre utilizando su esperma y la mujer utilizando esa célula que es la más grande conocida en el cuerpo de la mujer, que se le llama óvulo. Pero en el caso de María, no tuvo que utilizar ningún óvulo, ni ningún hombre, ni siquiera, ni Dios, el Espíritu Santo, no tuvo que utilizar
un esperma para engendrar a Jesús como un hombre, porque Dios no es hombre como nosotros, no es un ser humano. Fue su poder glorioso quien engendró a Jesús en el vientre de María. Que cómo fue ese proceso la Biblia no me lo dice, pero que no fue el mismo método que utiliza un hombre para engendrar un hijo, sino que fue un método que lo utilizó Dios, el creador de los cielos y de la tierra, y también el creador nuestro. Entonces, ¿qué fue lo que fue María para Jesús? Fue madre en el sentido que lo parió, ¿verdad? Dio a luz, pero no que lo engendró, ¿verdad? Vino a ser engendrado por obra del Espíritu Santo, no por obra de María, ¿verdad? Ni ningún otro hombre. Entonces, en ese sentido, no fue María, no fue tampoco ningún hombre, la voluntad de ella ni de ningún hombre en esta tierra para que hiciese nacer a este ser adorable, a este ser salvador del mundo, sino que su nacimiento viene por obra directamente de Dios en una mujer, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, de ninguna manera María viene a ser la creadora, ¿verdad? No viene a ser la creadora de Jesús, solamente el instrumento para que creciese en su vientre, como todo ser humano, que naciese y lo amamantase y lo cuidase. Pero bíblicamente hablando, Jesucristo dice que antes de que Moisés fuera, él ya era. Juan 1.3 dice que es el hacedor de todas las cosas, incluyendo al mismo hombre. Ahí en Génesis 1.26 habla de la pluralidad de Dios, la participación de Jesús en la hechura del hombre. En Colosenses 1.15 al 16 habla como el primogénito en actitud excelsa sobre todas las cosas creadas, porque él es el creador. Y el versículo 16 de Colosenses 1 habla de que en él subsisten todas las cosas porque él es el creador. Entonces, le reitero, en ese sentido María fue tomada como instrumento de Dios para que naciese el Salvador del mundo. Pero reitero, no fue como el mismo proceso de que me engendró, un ejemplo, mi madre a mí. Mi madre, para engendrarme a mí, tuvo que tener esposo, ¿verdad? Tuvo que tener esposo, tuvo que tener su respectiva relación, ¿verdad?, sexual, ¿verdad?, con su esposo, y que naciese yo en la unión de un espermatozoide con el óvulo. Entonces viene a nacer un ser humano, ¿verdad? Pero Jesús no tuvo que obtener este proceso del engendramiento a través de una célula llamada óvulo o de un espermatozoide. Fue la obra de Dios directamente con su poder glorioso quien lo engendró en el vientre de una mujer. Reitero, que cómo fue el proceso, la Biblia a mí no me lo dice. Solo dice que fue por el poder de Dios, que Jesús fue engendrado, ¿verdad?, en el vientre de María, nació en su periodo normal, como nace todo ser humano, fue amamantado, creció como todo ser humano para venir a cumplir una obra, una misión redentora, que es la salvación de la humanidad por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, conocido como el Evangelio. Así es que, mi amable televidente, eso está bien claro, ¿verdad? María jamás creó a Jesús, ni es creadora de Dios, ni es la madre de Dios. Solo fue el instrumento, ¿verdad?, para que de ella naciera Jesús por obra del Espíritu Santo en el cuerpo de esta mujer, ¿verdad? Entonces, en ese sentido le llama la madre de Jesús en el aspecto humano, pero no en el aspecto espiritual o en el aspecto que un ser humano nace de una mujer, porque Jesús realmente ya era desde antes de nacer. Así es que fue el instrumento que Dios utilizó. ¿Por qué utilizó a María? María era prima con la madre de Juan el Bautista, Elizabeth, pero ¿por qué no utilizó el Señor a otra mujer? Muchos dicen porque era la mejor de la zona, ¿verdad? Porque era una mujer especial, otros la han endiosado, pero que alguien tenga suficiente valor y que me hable de un tan solo milagro que la madre de Jesús haya hecho, no existe. Ella tuvo que pedirle el poder, tuvo que pedirle el favor a Jesús para que convirtiese el agua en vino para las bodas de Caná. No pudo hacerlo ella, porque ella no tiene el poder, ¿verdad? Cuando vemos nosotros allá en Hechos capítulo 1 y el capítulo 2, cuando vino la obra del Espíritu Santo, que fue sobre los 11. Luego vemos bien que ella misma se sujetó a los apóstoles, no los apóstoles a María. No vemos a María predicando de primera, sino a un apóstol, el apóstol Pedro. No vemos tampoco a la madre de Jesús que registre que andaba haciendo algún milagro, ¿verdad?, por la imposición de mano o la predicación. Fue un gran instrumento que Dios utilizó. Reitero, no era la mujer más
eminente, no era mucho más mejor que otra mujer. Tampoco no lo creo que haya sido mucho más mejor que la madre de Juan el Bautista, que eran primas. ¿Por qué? Porque tanto la madre de Juan el Bautista como la madre de Jesús, ambas eran pecadoras. Se lo voy a comprobar con la Escritura para que mire que yo no estoy mintiendo. Yo no le voy a decir nada fuera de contexto porque estamos para hablar la palabra de Dios. Dice aquí la Biblia, hablando de María que visita a Elizabeth. Dice Lucas 1:39, vamos a leer. En aquellos días, levantándose, María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judea, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y clamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Porque, dice, se me concede, dice, esto a mí, que la madre de mi Salvador venga a mí, ¿verdad? Por tanto, porque tan pronto, dice, como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Esto no es normal, esto es sobrenatural. Luego dice el 45, bienaventurada la que creyó que se cumpliría lo que fue dicho de parte del Señor. Aquí va la respuesta de María. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor. Oiga bien, la palabra curios, Señor es Dios, ¿verdad? Y está escrita en mayúscula, Señor, nombre propio. Y mi espíritu se regocija en Dios. Luego dice ahí clarito, mi Salvador. ¿De quién es Salvador el Señor? De nosotros los pecadores. ¿Se identifica María como pecadora? Claro que sí. ¿Se identifica Elizabeth como pecadora? De igual manera. Todas ellas eran pecadoras, mujeres que fueron utilizadas por el Señor. Una para el profeta, ¿verdad? Juan el Bautista, que viene a enderezar el camino del Señor para que Él venga a trabajar y a salvar al mundo. Y la otra, su prima María. Entonces, no encuentro yo por qué decir de que realmente María era superior, que era mucho más mejor que otra mujer, de ninguna manera. Es como que yo dijera, yo he sido escogido para predicar la palabra de Dios. Yo soy ministro de Jesucristo, servidor de Cristo en su iglesia. Yo soy mucho más mejor que otro hombre. De ninguna manera, yo soy pecador igual a todos los hombres, igual a todos los seres humanos, excepto que yo he tenido, por la gracia de Dios, este alto privilegio, humildemente lo digo, de predicar su palabra. Y doy gracias a Dios, y Él me está escuchando, que le doy gracias por este alto privilegio. Así es que así fue también María, Elizabeth, así fue con todos los santos hombres que el Señor escogió, ¿verdad? Con los profetas del Antiguo Testamento, así fue con Moisés, con Elías y todos los patriarcas, Isaías, David, ¿verdad? Todos estos hombres fueron escogidos por la voluntad de Dios, pero no porque no eran pecadores, sino por su gracia, por su misericordia. Por eso es que María misma, ¿verdad? Ella refuta la doctrina, ¿verdad? Refuta la doctrina de aquellos que dice inmaculada, ¿verdad? Inmaculada le llaman algunos, significa sin mancha. La misma madre de Jesús, ¿verdad? Dice, engrandece mi alma al Señor, ¿verdad? Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, ¿verdad? Jesucristo no está salvando al Padre Celestial porque Él no es pecador ni tiene nada de qué salvarle. No está salvando tampoco a los ángeles obedientes del cielo, dice que viene a salvar a la humanidad, al mundo. No está salvando tampoco el Señor al Espíritu Santo, la tercera personalidad divina. Nos viene a salvar a nosotros. ¿Por qué? Porque todo ser humano es pecador, excepto Jesús, que no pecó absolutamente en nada para salvarnos. Entonces está bien clarito, no es inmaculada, es salva, está en la presencia del Señor, al igual que Elizabeth, al igual que Moisés, al igual que Elías, al igual que todo cristiano. Los santos mártires en Apocalipsis 20, que estamos estudiando los miércoles y los jueves, habla del reino de las almas de los mártires de la iglesia primitiva, cuando la iglesia fue perseguida por el Imperio Romano. Entonces, mi amable televidente, nosotros como predicadores tendremos que ser serios y no mentirosos,
¿verdad? No andar mintiendo, ¿verdad? No andar diciendo que alguien no tiene pecado si tiene pecado. No andar diciendo que alguien no obtuvo la salvación por medio de Jesucristo cuando la obtuvo, ¿verdad? No andar con mentiras, sino hablar la realidad, ni andar ubicándonos a una religión sencillamente porque me gusta. Yo no soy religioso, no soy una persona que me llamen evangélico o otro nombre, cristiano y nada más, ¿verdad? Hablamos donde la Biblia habla y callamos donde la Biblia calla. Así es que podemos ver, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Cuando en Jerusalén, ¿verdad? Llegó esta bendición. Vamos a ver en Hechos, vamos a ver un poquito, ¿verdad? En Hechos, vamos a estar leyendo en Hechos capítulo 1, ¿verdad? Donde habla de la ascensión de Jesús, ¿verdad? En Hechos capítulo 1, y en el versículo 5, Hechos 1:5, ¿verdad? Donde dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados, dice, con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Promesa de Jesús. Bautismo es que sea lleno, que se derrame sobre, como cuando nosotros somos bautizados en agua. Así es que aquí podemos ver la elección, ¿verdad? De Tomás, ¿verdad? Por parte de Jesús. Luego viene la venida del Espíritu Santo. Dice, en cumplimiento de Joel 2:28, bautismo aplicado, administrado por nuestro Señor Jesucristo en promesa de Joel 2:28, una sola vez en Jerusalén. Después el Espíritu Santo lo recibiríamos nosotros, Hechos 2:38, en el acto del bautismo, ¿verdad? Porque dice que el futuro estaría en, no con. Hoy en día el Espíritu Santo no está con nosotros, está en nosotros. Primera carta a los Corintios 3:16 y 17 dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Juan 14:23 habla que si nosotros amamos al Padre y hacemos su voluntad, el mismo Dios Todopoderoso vendrá a morar en nosotros. Grande bendición. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Quiénes? Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, no eran de fuego, eran como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron, dice la Escritura, a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hablaban entonces en Jerusalén, ¿verdad? Judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo, ¿verdad? Y hecho esto, dice, estruendo, se juntó la multitud, estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y luego habla de la cantidad de personas que estaban ahí, que los escucharon hablar en otros idiomas, no eran jerigonzas en éxtasis, sino otros idiomas para predicarle a los extranjeros, ¿verdad? Qué bonito la Biblia, como nosotros nos informa, ¿verdad? Como la palabra de Dios nos informa realmente sobre esto, con referencia a la ascensión de Jesús, ¿verdad? Muy bonito, ¿verdad? Dice, vamos a leer aquí un poco en Hechos capítulo 1 y el versículo 12 al 14. Póngale atención. Dice, entonces vinieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraban. ¿Quiénes moraban ahí en el aposento alto? La Biblia dice que moraba Pedro, que era el líder, ¿verdad? Era un líder de los apóstoles, ¿verdad? La autoridad la tiene Cristo toda, pero él estaba como líder. En esta tierra también nosotros tenemos líderes, ¿verdad? Yo soy un líder, ¿verdad? Hay varios otros hermanos que son líderes, y no tiene nada de malo que nosotros, Dios nos use como líderes y respetemos a los demás como Él ordena, ¿verdad? Dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Están los apóstoles. Todos estos perseveraron unánimes en oración. Todos estos, los apóstoles, fíjense bien la autoridad. Pedro como líder, los demás apóstoles siguiendo la oración como líderes también, ¿verdad?
Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. O sea que las mujeres estaban bajo la autoridad de los apóstoles, especialmente de Pedro también, que era el líder ahí. Y luego habla con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Los hermanos, medio hermanos de Jesús, por parte de hijos de José, con María, estaban ahí, ¿verdad? Estaban ahí. Y sujetos a la autoridad de los apóstoles y también María, la madre de Jesús. Esta mujer era humilde. Esta mujer era una mujer servidora, obediente hasta el último momento. Ella comprendió que estos 12 hombres eran elegidos por Jesús, los preparó, ¿verdad? A ellos. Jesucristo no escogió a su madre para que anduviera como líder de los apóstoles. El primero como líder que él eligió fue a Pedro y luego a los demás. Pero aquí María está sujeta al liderazgo de los apóstoles. Así de sencillo. Entonces, ¿qué miramos aquí? Está clarito, ¿verdad? María fue un instrumento de Dios para que su hijo naciese y salvase al mundo, pero de ninguna manera, en ningún momento la Biblia dice que María fue jefa o líder de la iglesia de Cristo en la época primitiva. Eso no lo dice la Escritura. Algunos dicen Pedro fue el jefe. Pedro fue un líder, pero Pedro, vamos a leer, mire, en segunda o primera de Pedro, capítulo 5, él habla de un ejemplo de humildad, no habla de un ejemplo de ser podemos decir, un dictador, un jefe a nivel internacional, sino que habla del pastoreo local de la iglesia. No está hablando de que él tenía autoridad sobre todas las iglesias o que los ancianos asignados en una congregación tenían autoridad sobre otros o que habían grados como obispo, arzobispo, etcétera. De ninguna forma. Ruego a los ancianos, aquí no está hablando de unos viejitos, sino está hablando de los hombres que estaban ejerciendo su función de liderazgo y predicación en la iglesia, ¿verdad? Le da cronológica de aquel que debe ejercer esta profesión como anciano, que es la misma palabra presbítero o presbútero. Le da cronológica que ejerce el obispo, el episcopo o el poimén, que es el pastor, para apacentar la grey. Estos son los ancianos, porque habla en plural. ¿Qué están entre vosotros? Yo anciano también. Pedro era también un anciano pastor asignado por Jesús. También con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios, la iglesia, que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo, ahí va el punto de algunos que quieren que Pedro tenga señorío o que tuvo señorío. Pedro fue el líder, pero nunca se sintió con señorío sobre los demás. Él mismo da el consejo, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Ese es el punto, hermano. Pedro nunca se sintió jefe, sino que se sintió como un servidor. Siempre dio la honra y la gloria a Dios, lo mismo que la madre de Jesús, cuando Jesús ascendió al cielo. Les doy esta información, pues, esperando que les sirva de algo como introducción a este programa, ¿verdad? Resplandece. Ahora disfrutemos ya el primer video de cánticos espirituales al estilo a capela. Firme hacia adelante, jueces de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la reina enseña, volando está, firmes adelante, jueces de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser, nada en contra suya prevalecerá.
porque la promesa nunca faltará. Firme hacia adelante, pues es de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Sin temor alguno, que Jesús nos ve. Estamos continuando con su programa Resplandece, y estoy enviando un saludo muy especial para todos nuestros hermanos, nuestras hermanas en la ciudad del Paraíso. Un saludo especial para nuestros hermanos que viven en la colonia Altamira, nuestra hermana Reina, nuestra hermana Santos, que creo que ya está por ahí o quizás está por llegar, ¿verdad? Para nuestra hermana Susana, Heribertito, también para don Heriberto, un saludo para ellos, para Irma también, ¿verdad? Que está un poco resentida de salud, y oramos a Dios pues para que Dios le restaure su salud a Irma, ¿verdad? Todas las familias que estén enfermas. Así también un saludo especial para nuestro hermano, la familia López, ¿verdad? Que reside allá por el Rodeo, por la colonia San José, en dirección al Rodeo. No recuerdo muy bien el nombre de esta colonia, es nueva. Ahí residen la familia López, Adrián López, su familia. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, ¿verdad? Y que disfruten en sintonía de esta programación que da por título Resplandece. También tenemos a otra hermana ahí en la colonia o en el barrio San José, nuestra hermana Meili, ¿verdad? Que Dios le bendiga a nuestra hermana Meili y su familia, ¿verdad? La familia Hernández Sosa también por ahí nos ve, que Dios les bendiga. Y también bastantes hermanos y amigos que nos ven, que no tenemos aquí pues sus nombres en mente, pero Dios lo sabe, que Dios les bendiga ricamente. Ahí en el centro también hay bastantes personas que nos ven, porque este programa es popular, ¿verdad? En la ciudad del Paraíso. Un saludo para la familia López Vallejo, un saludo para nuestra hermana Kathleen, nuestra hermana Teresa. Son fieles hermanas en la Iglesia de Cristo, también fieles televidentes de este programa Resplandece. Que Dios les bendiga a nuestras hermanas, fieles colaboradoras también en la Iglesia del Señor. Saludo también para nuestra hermana Sofía Aguilera, que reside en Las Lomitas, número 2. Y para todos aquellos hermanos y hermanas que nos ven en el barrio Las Flores, también nos ven nuestra hermana Aurora. Un saludo para nuestro hermano Saturnino, nuestra hermana Aurora, para Isis, toda la familia que reside ahí en este lugar. Que Dios les bendiga ricamente. Un saludo para ellos y para todos nuestros hermanos que nos ven en la colonia San Juan. Tenemos ahí a nuestro hermano Efraín, ¿verdad? Que Dios les bendiga. Perdón, que Dios les guarde y que disfruten de esta programación. Allí en el Carmen también tenemos hermanos que nos ven de la familia González, nuestra hermana, ¿cómo se llama? Nuestra hermana Iris González, ¿verdad? También nos ve. Nuestra hermana Iris Herrera, también nos ve la familia Salgado, ¿verdad? Nos ve también ahí en la colonia El Carmen. Que Dios les bendiga ricamente, que disfruten de este programa Resplandece. Aquí en Dalí también nos ven mi esposa Selenia, que Dios les bendiga. Un saludo para ella, para mis hijos, para Marjen, para Isaí. Un saludo también para todos aquellos hermanos y hermanas que nos ven a través del Facebook Live. Un saludo para mi estimado cuñado Selvin Amaya, también para su esposa, nuestra hermana Gloria. Y para toda la familia Amaya Midense, ¿verdad? Que está mirando lo que es este programa Resplandece. Así pues, mi amable televidente, disfrutemos ya de otros 2 videos de cánticos espirituales al estilo a capela. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo? Dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel. Si aún la sabes tiene, seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre así. Se cuida de las aves, cuidará de mí, cuidará de mí. Dios cuidará
Oigo al Señor decir, y en su palabra guiado, debo al dolor huir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, son las aves tienen, seguro así en él, feliz cantando alegre, yo vivo siempre así, si Él cuida de las aves, cuidará de mí, feliz cantando alegre, yo vivo siempre así, si Él cuida de las aves, cuidará de mí, Dios cuidará de mí, 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 sararán, pam 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 pam. Maravillosa gracia, vino Jesús a dar, más alto de los cielos, más honra que la mar, más grande que mis culpas, clavadas en la cruz, esa maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable el amor, como para fuente suficiente a los pecadores rescatar, perdonando todos mis pecados, todos, Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su luz en nombre para la eternidad. Maravillosa gracia, llámanos en vos, llámanos a ser hechos hijos de nuestro Dios, colma de su consuelo, nos llena de quietud, esa maravillosa gracia de inefable es la divina gracia, es inmensurable el amor, como la fuente suficiente a los pecadores rescatar, perdonando todos mis pecados, todos, Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su luz en nombre para la Estamos continuando con su programa Resplandece. Algo que realmente me llama la atención, mi amable televidente, es este tema de las congregaciones, de la iglesia. Hemos andado en algunos lugares, anduvimos por Trujillo, tuvimos una reunión especial con una gran cantidad de predicadores, ¿verdad? Y nos hemos informado de algunas actitudes de algunas congregaciones de la Iglesia del Señor. Y hay que orar mucho porque hay algunos comportamientos inadecuados, ¿verdad? Pero es natural en el ser humano. Pero algo que realmente se debe de enfatizar bastante en las congregaciones es esto de educar bien la familia. Si una congregación realmente es educada, es porque los padres o jefes de familia se han esforzado para educar bien sus hijos desde pequeños. Pero si usted ve que sus hijos irrespetan la adoración y todo, también el padre de familia es culpable por no enseñarle a sus hijos el respeto a Dios en su iglesia y a cada uno de los integrantes. Vamos a hablar algo sobre este tema con referencia de padres e hijos. En Colosenses capítulo 3 versículo 21, la Biblia aconseja: padres, no desesperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Ahí tenemos
un consejo bíblico espiritual para que no se desalienten. A veces miramos nosotros que la congregación solo van los padres, los jefes de casa, ¿verdad? Los jefes de familia, pero los hijos no aparecen. A veces, ¿verdad? Solo llega uno, pero los demás se quedan, ¿verdad? ¿Por qué estarán desalentados? Realmente porque algún problema está pasando en su vida. Aquí podemos ver que es la solemne obligación de los padres. Habla de padres, en la palabra griega es pater, significa plural, pateres, ¿verdad? Es el plural de pater en griego, puede significar padres o padre y madre, ¿verdad? Ambas cosas, puede significar padre, padres o padre y madre. Eso es lo que da a entender la palabra pater en el griego. Darles a sus hijos la instrucción correcta, ¿verdad? Ahí, corrección, que corresponden en la crianza de sus hijos. Esto es una tarea grande y contribuyente enormemente para la iglesia. Nosotros los padres debemos de dar ejemplo de vida y conducta cristiana, ¿verdad? Y debemos de interesarnos más en la salvación de nuestros hijos que en sus empleos, podemos decir, profesiones, ministerios en la iglesia o posición social. Eso debemos de tenerlo en mente. A veces nosotros lloramos, nos estresamos porque nuestros hijos salen perdiendo puntos en su escuela o en su colegio o en la universidad. Pero digo yo, ¿por qué no preocuparnos tanto cuando nuestros hijos están perdiendo puntos con el Señor? Cuando nuestros hijos realmente no están avanzando correctamente en el camino que Dios nos ha trazado. En Salmos, vamos a leer Salmos 127, el Salmo 127, versículo 3. La Biblia nos dice de la siguiente manera, Salmo 127, versículo 3, vea qué bonito el consejo que da la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, y nos dice de la siguiente manera, vamos a estar leyendo Salmo 127, versículo 3, dice de la siguiente manera, y leo, mire qué bonito esto, hermano, y yo estoy convencido de esto, realmente la Biblia lo confirma, y yo también lo he experimentado, esto, dice, he aquí herencia, qué preciosura de texto, he aquí herencia de Jehová son los hijos, mire, casa de estima el fruto del vientre, aquí dice, qué bonito, bajo el antiguo pacto, mis amados hermanos, hablando históricamente, ¿verdad? Bajo el antiguo pacto se consideraba una bendición en tener una gran familia, mientras que se consideraba una maldición el no tener hijos. Ahí tenemos la historia, ahí en Génesis capítulo 30, versículo 2 y el versículo 18, ¿verdad? El tener una gran familia, ¿verdad? Se consideraba como bendición. Bajo el nuevo pacto es diferente, ¿verdad? La presencia de muchos hijos no es necesariamente prueba de favor divino, ni se interpreta su ausencia como una maldición. Una gran familia pudiera ser, podemos decir, desdicha si no se cuida debidamente a los hijos, ni se les lleva a la salvación en Cristo, ¿verdad? El no tener hijos puede ser una bendición si se dedica la vida y el tiempo al servicio del Señor. Recordemos al apóstol Pablo que él se quedó solo, no se habla de que Pablo haya tenido hijos biológicos en esta tierra y él se consideraba un hombre bendecido. Ahí está en la primera carta a los Corintios 7:7 hasta el versículo 8, 32 y 33. Ahí se habla de esto. Entonces, esto de la familia, a veces podemos tener muchos hijos, pero realmente cometemos el pecado de no ser responsables con ellos. Si nosotros tenemos gran cantidad de hijos en virtud de ser bendición, se puede convertir en maldición si no les damos una respectiva instrucción. ¿De qué sirve tener una gran cantidad de hijos, verdad? Y luego mirar que se van a la perdición, a causar estragos, ¿verdad? Con la sociedad. Unos están en el presidio, otros están muertos, otros andan muriendo consumiendo drogas. Grandes cantidades de hijos. Entonces, si vamos a tener familia, tendremos que planearla, y si la tenemos, debemos de esforzarnos para que nuestros hijos tengan una formación moral, espiritual y emocional para que lleven un buen camino y esta familia no sea de maldición, sino de bendición. Es diferente al antiguo pacto, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, pero la Biblia habla de que herencia de Jehová son nuestros hijos, ¿verdad? Una gran herencia. Los que estamos en Cristo, vemos bien la protección y la compañía de nuestros hijos, que es de grande bendición,
¿verdad? Según el mensaje de Pablo en Efesios 6:4, cuando habla de que hay que honrar a vuestros padres, ¿verdad? Y para que nuestra vida sea de larga duración sobre la tierra, y luego habla de los padres, de su buen comportamiento con ellos. Y luego en Colosenses 3:21 habla también, así como las instrucciones de Dios en muchos pasajes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Como en Génesis 18:19, que habla de la instrucción, y luego habla en Salmos, en Deuteronomio 6:7, cuando aconseja el Señor: oye, oh Jehová, oye, oh Israel, Jehová tu Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu ser. Estos mandamientos, dice, los repetirás en todas partes a tus hijos, parafraseando el texto. Y también dice, estos mandamientos se los escribirás donde él duerme, en los dinteles de sus puertas, de sus casas, en la frente, en la muñeca, en la mano, que le llamamos nosotros. Ahí tiene que andar el mandamiento divino. Pero hoy en día, mi amable televidente, lo que hacemos nosotros con nuestros hijos es comprarle un adorno en nuestro ámbito, ¿verdad? Que realmente ha tenido grandes problemas, del Motagua y el Olimpia. Andar una pulserita por ahí, ¿verdad? Andar inculcando, usted es Motagua, usted es Olimpia, usted es esto, lo otro. Pero nunca nosotros nos esforzamos por ponerle a nuestros hijos un adornito que diga que hay que amar a Dios con toda nuestra mente y nuestro corazón, y darle una buena recomendación, un reconocimiento de lo que Él disfruta en esta tierra, es providencia del Todopoderoso. Eso se nos olvida. A veces tenemos grandes pósteres del Olimpia, del Motagua o del Barcelona, del no sé qué de España, que nosotros no somos españoles, pero hay encabezamiento por esos partidos, ¿verdad? Allí están, pero nunca hay un texto enorme que diga los mandamientos divinos, las instrucciones divinas, cómo llevar un buen camino agradable y de bendición para la gloria de Dios. Lamentablemente, ¿verdad? Hay personas que le compran una pulserita de oro a su hijo, o aretes de oro, ¿verdad? Pero nunca se acuerdan de ponerle un texto bíblico a sus hijos en su cuerpo para que él vaya reconociendo desde pequeño, ¿verdad?, lo que es el acercamiento al Todopoderoso. Así es que esto es lo que la Biblia aconseja. Mire Salmos 78:5, Salmos 78:5, vamos a estar leyendo, ¿verdad?, donde la Escritura nos dice en Salmos 78:5. Mire qué bonito, hermano, la Biblia cómo nos aconseja a nosotros, ¿verdad?, como fehacientes en esta tierra. 78, versículo 5. La Biblia nos dice de la siguiente manera, y leo, dice así, un poco largo este salmo, dice: Él estableció, dice, testimonio con Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Es como que nosotros sepamos mucho de Biblia, pero nosotros nos esforzamos por aprender nosotros y predicarle a la iglesia. Ahí es lo que ocurre con ese adagio que dice: somos luz de la calle, oscuridad de la casa. Debemos de empezar por nuestra familia. A veces nosotros, si miramos una necesidad de un hermano, no escatimamos dinero o ayuda para ellos, está muy bien. Pero a veces en nuestra casa somos miserables con nuestra familia, ¿verdad? Debe ser parejo, debemos de empezar por nuestra familia como un ejemplo. Proverbios también 4, del 1 al 4, habla sobre estos temas de vital importancia. Proverbios 4, del 1 al 4, consejos espirituales que la Biblia nos da. Proverbios 4, del 1 al 4, fíjese bien qué preciosura de textos. Dice 4, del 1 al 4 de Proverbios, tenemos aquí, dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Los hijos también no tienen que ser rebeldes. Estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desampararéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Muy bueno, ¿verdad? Aquí tenemos nosotros muy buena la instrucción que Dios nos da a través de su palabra, cómo enseñar a nuestros hijos. Es responsabilidad de nosotros como padres, ¿verdad?, de familia, darles a nuestros hijos la crianza que podemos decir que los prepare para la vida que agrada a Dios. Es responsabilidad, reitero, es la familia y no la iglesia
ni la escuela cristiana la que tiene la responsabilidad primordial de la instrucción bíblica y espiritual de nuestros hijos. A veces mandamos a nuestros hijos a la iglesia pensando que con una hora que le den de clase el hijo se va a restaurar de su condición que lleva. Es en nuestra casa el mayor trabajo. La iglesia y la escuela cristiana solo ayudan en el adiestramiento, ¿verdad?, que dan los padres. Pero realmente la responsabilidad, reitero, a veces nosotros, ¿verdad?, vivimos echándole culpa a los maestros por sus enseñanzas, a los pastores, a las maestras de escuela dominical. Pero realmente los culpables a veces del comportamiento de nuestros hijos inadecuados somos nosotros en nuestra casa, porque con ellos pasamos las 24 horas del día. Así es que, mi amable televidente, el consejo es, si no queremos ver hijos perdidos, tratemos de esforzarnos por corregirnos nosotros, dar un buen ejemplo a ellos, por prepararnos cómo dar instrucciones a nuestros hijos en el aspecto moral, espiritual y emocional para que lleven un buen camino. Es la responsabilidad y tratar de no maltratar bien a nuestros hijos, de no maltratar mal a nuestros hijos, como dice, no exasperéis, dice, a vuestros hijos, para que no se desalienten. Hay que tratar de buscarles lado, hay que tratar de acomodarnos con la palabra de Dios y pedirle la dirección a Dios para instruir a nuestros hijos. Así es que si nosotros llevamos una familia bien instruida todos los días, ¿verdad?, que tengamos esa disciplina de estudiar la palabra de Dios todos los días, le aseguro que no será una familia fracasada, sino bendecida. Disfrutemos de un cántico más, luego nos despedimos. En el cielo pude ver a la noche tu sonrisa. Me dijiste todo estará bien, yo te mostraré la salida. Y cuando siento tu amor, y cada vez que oigo tu voz, sé que yo podré enfrentar el mañana otra vez. Otra vez. Juro que mis amigos aparten de mí. Tú estás cerca. Ella porque el mundo gira a su favor. Yo confío en Dios y levanto mi voz cuando siento tu amor. Cuando siento tu amor, cada vez que oigo tu voz, sé que yo podré enfrentar el mañana. De tu mano yo puedo crecer. Llévame al amanecer, quiero obedecer de Dios. Cuando siento tu amor, cuando siento tu amor, cada vez que oigo tu voz, sé que yo podré enfrentar el mañana otra vez. Oh yeah, otra vez. Aleluya. Oh, 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 otra vez. Oh, 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 otra vez. Lamentablemente ya hemos llegado a la parte final de este su programa Resplandece, invitándoles para que nos vea el día de mañana de 5 a 6 de la tarde. Así pues, en esta tarde estuvo con usted su hermano y amigo Margen Vázquez Soriano. Que Dios les bendiga y pase una feliz noche. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven, donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Qué hermosa será la mañana del domingo allí asistir, escuchando palabras de vida
vida, con la iglesia podernos reunir.